Cultural. Miren, aquí estamos en esta esperada sesión de cita cultural, pero debo recordar a propósito de esta pequeña cápsula que efectivamente se trata de un aniversario más del nacimiento de Tunti Cáceres, un héroe nacional, a propósito de haber hecho, conspirado, participado y ser una pieza clave para el ajusticiamiento del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo. Y bueno, ahí está el legado imperecedero de que junto a otros compartió el martirio que supuso en aquel momento histórico la redención en gran medida del pueblo dominicano y de la democracia en la República Dominicana. Así es que en Cita Cultural pues rendimos merecido homenaje a nuestro héroe nacional. Breve, ¿no? Con esta breve semblanza que preparó Laura Guzmán, nuestra productora. Así es. Pero bueno, estamos en nuestra gala cultural. Qué mejor gala que la de la compañía de don Mateo Morrison, poeta que poca presentación necesita, servidor público, gestor cultural, como ya habíamos dicho, y con quien siempre va a ser un placer pues compartir los grandes temas de la cultura dominicana y de los esfuerzos que desde el Estado se llevan y se realizan a cabo para, digamos, garantizar la identidad nacional. Bienvenido, poeta. Muy contento de estar de nuevo con ustedes por aquí. Poeta, usted fue, sin duda, parte de los gestores de aquel festival internacional que por igual recordamos el 40 aniversario del mismo. Se trata de 7 días con el pueblo. Cuéntenos un poco esa historia, cómo se armó en medio de ese contexto tan enrarecido por la represión. ¿Cómo fueron ustedes capaces de armar, evidentemente, un concierto contestatario, casi se podría decir que opositor? Sin duda que como gestor cultural, trabajador de la cultura, de ese periodo, con todas las ansias de hacer que la vida cultural y la vida social y política de nuestro país saliera de ese terror y de esa situación, creo que me adherí a ese movimiento que incluyó sobre todo el movimiento sindical, el movimiento político, el movimiento clubístico, trabajadores de la cultura, de la canción, de la poesía, del teatro, que como una expresión colectiva del trabajo cultural de nuestro país armó y participó en ese gran evento. Sin duda, uno de los más importantes de toda nuestra historia cultural. No vamos a decir que el más importante, pero sí el que estuvo signado por un concepto más amplio sobre la cultura, porque participó de todos los sectores, al mismo tiempo que tuvo una connotación social profunda, y de también la relación con la vida internacional, grandes artistas de diversos países se solidarizaron con nuestro país. Sin duda fue un triunfo cultural haberlo realizado, se desarrolló con mucha presión, muchas amenazas, intentos de utilizar la violencia. Yo recuerdo que en una de las actividades que se hizo en el espacio que hoy ocupa Casa de Teatro, en esa zona, fue muy difícil. No tenía ni techo, Casa de Teatro. Era muy difícil porque cuando se iba a hacer la actividad, en la primera etapa había más militares que rodearon la casa, sí, que participantes en la boca. Era difícil. Sin embargo, eso no impidió que ese espacio también fuera parte de ese extraordinario acontecimiento que fue 7 días con el pueblo. Y hubo también una sinergia que no se había dado en el movimiento sindical, ¿no? Sí. Que pudieron hacer un comité organizador inclusivo de todas las fuerzas políticas. Que uno de los aspectos centrales fue que la capacidad de organización. Una tradición de división que caracteriza a nuestro político. Y entre Línea Roja, Pacoredo. De la izquierda, y que se expresaba con tanta frecuencia. Ahí todo el mundo decidió unirse y apoyar. Fue un acto unitario
indiscutible. ¿Y cómo el poder del arte, poeta? Extraordinario, porque nosotros que habíamos defendido la posibilidad de que la poesía fuera un arma cargada de futuro, pensábamos que también la canción, la pintura, el teatro, y que nos veían como poetas o como cantantes políticos, panfletarios. Ahí nos unimos con una cantidad de autores, de cantautores, de trabajo de la cultura, donde la calidad iba unida a la actitud contestataria. No hubo nada de panfletarismo. Lo que más se acercaba por su carácter directo era los guaraguao, ¿verdad? Pero yo lo volví a oír hace varios días. Yo también. No, pero eso es muy lírico. Bueno. Es light. Lo único que era lo más duro. Entonces decía, ese panfletarismo, bueno. Y sin duda que fue Pero la verdad que es triste que se oye la lluvia en las casas de cartón, pero, ¿o claro, no? Además que es poético. Sí, poético. Mateo, mucha gente en su derecho cuestiona todo. Entre ese todo está, por ejemplo, los festivales de poesía. Y la gente pregunta, pero y aparte de que haya un grupo de poetas, comelones, bebedores de vino, gozadores de la vida, ¿cuál es la utilidad y la razón de ser misma? Para que se inviertan incluso recursos, aunque sean siempre modestos, para lograr que esos que llamamos, todos convenimos en llamar poetas, se reúnan a poetizar. Sí, eso es pero qué bueno, ¿verdad? Déjeme defenderlo. Una vez un grupo político muy radical dominicano, cuyo nombre no necesariamente hay que decirlo, acusando a Neruda, dijo que Neruda lo cuestionaba como poeta, decía que ese hombre solamente le gustaba el vino y las mujeres. Y las mujeres, sí. Yo digo, por Dios, pero qué gusto tan exquisito. Sí. Además de ser un gran poeta, el vino y las mujeres. Y las mujeres, oye, yo me sentí reivindicada. Claro. Le impidieron entrar a la universidad, ¿verdad? Bueno, hubo una campaña para evitar que él llegara. Que hizo que él, de acuerdo a una versión de que hizo que él pudiera venir. No, pero precisamente esos encuentros y esos festivales de poesía y esos encuentros internacionales de poetas, yo pienso que tuvo como punto de partida precisamente el 1983, cuando se hizo probablemente el encuentro internacional de escritores más grande de la historia contemporánea de nuestro país, que fue el Encuentro Internacional de Escritores Pablo Neruda, que se celebró en el 1983, precisamente 10 años después de la muerte de Neruda. Y era una forma también de reivindicar la imposibilidad que tuvimos de tenerlo físicamente. En esa ocasión vinieron al país de los más grandes escritores de diversos países de nuestra América. Y aunque se rindió homenaje a Pablo Neruda, también se rindió homenaje a la poesía en toda su dimensión. Ese fue, sin duda, un gran acontecimiento. Luego se celebró un encuentro internacional de jóvenes escritores, cuyo comité inicial tuvimos Alexis Gómez, Enrique Eusebio y yo, y luego se adherieron los demás poetas de nuestra generación y de otras generaciones. Y luego ha habido diversos encuentros. El grupo La Isla hizo un importante encuentro encabezado en ese momento por Antonio Loco, Norberto Jens, Andrés de Mateo, quienes se constituyeron también un comité y se hizo un gran encuentro. Hubo dos también celebrados por la universidad, la Pontificia Universidad Madre y Maestra, que en ese tiempo todavía no le decían pontificia, y que encabezó el poeta Héctor Inchaustegui Cabral, Juan José Belluso, y que era relacionador público, ya que no ya es rico, de la universidad en ese tiempo, y fue también un gran encuentro de poesía. Hubo otro también en la Madre y Maestra, que fue de carácter nacional, cuando era rector el Monseñor Roque Adames, y que era un encuentro de músicos y poetas para tratar de relacionar la poesía con la música y la liturgia. Alguien, siguiendo la tradición, dijo que nada más faltaron los locos. Músicos, poetas y locos. Y entonces, pero tampoco faltaron, porque entre los músicos y los poetas habíamos muchos locos. Entonces fue también qué bueno, qué generoso. Un encuentro muy importante. Luego ha sido una tradición hacerlo uno que otro año.
Sin embargo, ya en la gestión que encabezó José Rafael Antigua como ministro de Cultura, se celebraron 3 encuentros internacionales de poesía. Fueron encuentros auspiciados por el ministerio y donde el presidente fue José Mármol y yo ostenté la condición de director ejecutivo en ese tiempo, junto a mi condición de viceministro. Esos 3 encuentros que se celebraban cada 2 años, esos 3 encuentros que se celebraron cada 2 años, fueron sumamente importantes porque había la posibilidad de incluir esos eventos dentro del presupuesto y hasta fuimos capaces, el ministerio, de pagarle no solamente el alojamiento, no solamente el boleto aéreo, sino también viáticos a cada uno de los escritores. Eran alrededor de 30 que venían en los 3 festivales, cada vez que se realizaban en diversos países de una gran calidad, y eso sumado a los poetas dominicanos que participaban de todas las generaciones. Al terminar esos 3 festivales, la Fundación Espacios Culturales, que yo presido, tomó la decisión, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras instituciones, de lanzar lo que fueron la Semana de la Poesía. Semana de la Poesía que contó con una espontánea colaboración de poetas, de trabajadores de la cultura. Bueno, Yanela fue una de las asesoras de las 3 versiones. Y no asesora honorífica, profesor, sino que trabajó en todo el proceso de eso. Entonces, esos ya festivales de poesía y Semana de Poesía eran más modestos porque no tenía la posibilidad de estar en el presupuesto estatal. Entonces, la Fundación Espacio Cultural, arañando aquí y allá. Sí, arañando por aquí, teniendo algún apoyo, ha mantenido. Por ejemplo, ese trabajo, de Laura Guzmán, una colaboración. Excelente colaboración. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que esos 3 años, el primero se hizo en reconocimiento a la poesía puertorriqueña, la mayor presencia fue de poetas puertorriqueños. Porque este año se celebran los centenarios. Sí, entonces este año sí lo hicimos, el otro año fue de la Semana de la Poesía, que fue una presencia de diversos poetas de América, pero esta versión le llamamos Encuentro Internacional de Escritores y tenía que ver fundamentalmente con 4 centenarios. Y esos centenarios eran de Julia de Burgos, de Nicanor Parra, de Octavio Paz y de Julio Cortázar. O sea, en vez de llamarle Festival de Poesía o Semana de la Poesía, quisimos poner al frente a la dicha de que coincidieran 4 de los escritores de primera magnitud en nuestra lengua, y eso trajo como consecuencia que por lo menos invitáramos 2 investigadores para que hablaran del exterior sobre cada uno de ellos, y varios dominicanos. Eso sin duda creo que fue un acontecimiento, igual entiendo yo, continuando tu pregunta, el valor que eso tiene. Bueno, el valor que ha tenido es, primero, nosotros hemos estado históricamente un poco aislados como país, de nuestra condición de los grandes corrientes y a veces las grandes publicaciones que se hacen en el mundo en poesía. Bueno, eso ha permitido que a partir de esos festivales eso haya ido cambiando. Ahora mismo Cuadernos Hispanoamericanos, que es una revista de las más prestigiosas de España y una de las más prestigiosas de la lengua, y que ya es una revista que tiene más de 50 años, acaba de dedicar su última edición a una parte importante de la literatura y la poesía dominicana, cosa que nos llenó de orgullo y se puso precisamente en circulación como salutación al Encuentro Internacional de Escritores en el Centro Cultural de España. Entonces, ya eso de que la literatura y la poesía dominicana sea reseñada en las grandes revistas a nivel internacional ha sido resultado de estos encuentros y también en antologías y en diversas publicaciones. En esta ocasión, aunque la actividad se inició con un gran encuentro presidido por el rector de la UAS, doctor Iván Grullón, uno de los presidentes de honor, presidente de honor de este evento. Y que colaboró muchísimo. Muchísimo, y con una conferencia magistral de una gran escritora argentina, Alicia Borinsky. Sí. Ese fue un gran momento
También en los otros días, al segundo día se celebró durante todo el día la Biblioteca Nacional y el domingo durante todo el día en el Museo de las Casas Reales, pero hay un acontecimiento que a veces no se resalta tanto en estos encuentros y que fue fundamental y lo hacemos todos los años. Es que los invitados nacionales e internacionales visitan 8 centros educativos, 6 escuelas públicas y 2 colegios. Y lo hacen simultáneamente. Por ejemplo, desde la capital, uno fue el Liceo al Medio, en Santiago, donde fueron escritores extranjeros y nacionales. Y eso, ¿qué significó? Que 600 estudiantes tuvieron la oportunidad de durante 2 horas tener un encuentro con esos escritores. Por ejemplo, el Liceo al Medio, en otros fueron más, en otros fueron menos. Pero miles de jóvenes pudieron, y eso se preparó de tal forma que cuando fueron los escritores, ya esos estudiantes habían trabajado con Julio Cortázar, con Octavio Paz, le hicieron preguntas, se discutieron con cada uno de esos colegios, el Departamento de Literatura de Español de esos colegios, de esas escuelas, durante un tiempo, lo cual permitió, para sorpresa de muchos escritores, que los estudiantes dijeran poemas de ellos, ¿verdad? De ellos, de esos invitados. O sea, claro, eso quizás no tuvo la repercusión que tuvieron los otros eventos, pero yo pienso que eso es una parte fundamental porque poner en contacto a esos escritores. Yo recuerdo cuando, en mi condición de coordinador general del Encuentro Internacional de Escritores, Pablo Neruda, en el 83, una de las cosas que hice fue que a los jóvenes escritores que eran del taller literario César Vallejo, que no habían publicado todavía libros y que eran muy jóvenes, sí. José Mármol, Tomás Cátaro, César Zapata, Plinio Chaín, para mencionar 4, son muchísimos y muy buenos. Y ya no son jóvenes. Y ya no son jóvenes, pero comenzaban en ese momento. Y eso, entonces nosotros lo que hicimos, lo pusimos a ellos como decanes de esos grandes escritores. Entonces eso permitió una interacción que algunos de ellos han reconocido como determinante en su formación literaria. Sí, por eso entendemos que estos miles de jóvenes que pudieron interactuar con los escritores nacionales e internacionales en estos días, muchos de ellos, eso lo influirá. Si estaban escribiendo para escribir mejor y si no para convertirse en lectores de la literatura. Bueno, eso es un gran fruto. Sí. Pues, Premio Nacional de Literatura. ¿Cuál es la próxima publicación? ¿Pudiera darle una primicia a Cita Cultural? Bueno, Cita Cultural, cuando me pide algo, es casi una orden, porque me siento tan identificado que cuando me llamaron, cuando Laura me dijo que te digo, no, ya está en la agenda. Aquí está Guillermo y Yanela esperando. No hay problema, si había otra cosa hay que posponerla. Entonces, claro, con muchísimo gusto voy a dar esa primicia. Estoy ahora, mi próxima publicación, un libro que se llama Desde la Hoguera. Y es un texto que habla acerca de 20 casos internacionales y nacionales, donde yo siento que estando en profundo dolor, ¿verdad? Quise resaltarlo a través de la poesía. Desde Giordano Bruno, ¿verdad? Quemado en la hoguera, que fue el punto de partida del libro, hasta uno, que precisamente le doy la primicia ahora, que está dedicado a Mamá Tingó, al sufrimiento que yo supongo que hubo en ese momento. Entonces ese es mi próximo libro, se llama Desde la Hoguera. ¿Y es en este año o ya para el 2015? Viene en enero. Viene en enero, iniciando el año. Y nosotros tenemos ya para despedir esta cita cultural y esta gala, que agradecemos infinitamente al amigo poeta Mateo Morrison, laureado poeta nacional. Tenemos, a propósito de Mamá Tingó, un material, un video especial que se trata de Luis Díaz claro, interpretando una canción dedicada a Mamá Tingó. De su autoría. De su autoría, claro. Y que, un clásico. Ya. Un clásico. Es un clásico y nos despedimos, bueno, por el día de hoy con este material que sabemos, pues, va a evocar muchos de los recuerdos que compartimos. Déjame recordar que retransmitimos en este matutino, ojalá, Cita Cultural por las emisoras 96.1, 98.9, Quisqueya y Dominicana, FM las dos, Canal 17, digital y sertvdominicana.com,
a través de la internet. Nos encontramos mañana, hay otra cita cultural aquí en Ojalá. Gracias, Mateo. Gracias a ustedes. Encantada, poeta. Gracias a ustedes. Tingo, que le quiero hacer una cosa, murió mamá, me pula en la herida, esta moneda en la boca.